¿Qué son los fractales? Los fractales son algo como esto, que entre más te acercas, la imagen se ve igual a la original. ¿Cómo podríamos hacer un fractal? Bueno, si tomamos un triángulo y lo dividimos en 4, le quitamos la parte de la mitad, entonces nos quedan 3 triángulos iguales. A esos triángulos podemos hacerle lo mismo, y a los que quedan lo mismo varias veces. Al final tenemos algo como esto, que se llama triángulo de Sierpinski. Entonces, en resumen, necesitaríamos un objeto inicial y hacer el mismo procedimiento varias veces. En matemáticas se vería como si tomáramos un número y le hiciéramos la misma función una vez y varias veces. ¿Cómo así? Por ejemplo, tomemos el número 0.5 y lo elevamos al cuadrado varias veces. Vamos a ver que se va acercando hacia 0. Pero si tomamos un número mayor a 1 y lo elevamos al cuadrado varias veces, se va a alejar hacia el infinito. Si elevamos el número 1 al cuadrado varias veces, nos va a seguir dando 1. Y si elevamos el número 0, nos va a seguir dando 0. Entonces el número 1 y el número 0 son puntos fijos. Pero también podemos concluir que los números que están cerca de 1 se alejan de él y se acercan a 0. Entonces el número 1 es repelente y el número 0 es atrayente. Algo parecido se puede hacer para los números complejos. Por ejemplo, en el plano complejo, si tomamos un número con módulo menor que 1 y lo elevamos al cuadrado varias veces, se va a acercar a 0. Pero si tomamos un número con módulo mayor que 1 y lo elevamos al cuadrado varias veces, se va a escapar al infinito. Si el módulo es exactamente 1, el número se va a quedar girando en la circunferencia unitaria. Entonces, igual que antes, el número 0 es atrayente y la circunferencia de radio 1 es repelente. La frontera que decide si estos números se escapan hacia el infinito o no se llama conjunto de Julia. Si el conjunto se puede llenar, entonces es un conjunto de Julia lleno. Podemos encontrar un conjunto de Julia para todas las funciones que son de la forma z² más c, con c una constante. Por ejemplo, si yo tomo c como el número i, entonces la gráfica se ve así. El conjunto de Julia es una línea y ya no se puede llenar. Y si tomo un número un poco más grande, por ejemplo 1.1 por i, entonces el conjunto de Julia ahora son puntos esparcidos por ahí, ya no son una línea. Este conjunto es no conexo. Entonces, sabiendo todo esto, ¿cómo hago yo para saber si un conjunto es conexo o no conexo? ¿Cuál número C debería escoger para esto? Bueno, esto ya se lo preguntó alguien llamado Mandelbrot y creó el conjunto de Mandelbrot. Los puntos que vemos dentro del conjunto de Mandelbrot son los puntos C, para los cuales sí existe un conjunto de Julia conexo. Por ejemplo, aquí vemos el conjunto de Julia para 0 y si nos movemos un poco podemos ir viendo cada conjunto de Julia. Si cliqueamos afuera del conjunto de Mandelbrot, vemos que tenemos conjuntos no conexos. Puedo programar el conjunto de Julia en el programa Matemática. Por ejemplo, primero le pido que me tome mis variables z compleja y c complejo. Luego le pido que me dé el número de veces que es necesario iterar la función para que mi número diverja. Es decir, si después de haber iterado n veces, mi número z sub n tiene módulo mayor a 2. Si después de 200 iteraciones mi número no diverge, puedo suponer que converge. En la tercera línea le pido que me grafique para un número a más bi, por ejemplo 0.3. Y por último le asigno un color de acuerdo a la rapidez en que diverge el número. Si el número converge, entonces lo pongo de color negro. El gráfico se vería así. Las versiones actualizadas de matemática ya vienen con una función que me permiten hacer un conjunto de Julia. Habiendo explicado esto, entonces los dejo con una galería de fractales de Julia.